En lo alto de las montañas suizas, donde el invierno parecía detener el mundo, nació una industria que acabaría dominando el tiempo mismo. Mucho antes de que Suiza se convirtiera en sinónimo de lujo y precisión, era un país de campesinos y montañas. Durante los siglos XVII y XVIII, los campesinos de las regiones de Ginebra y Neuchâtel, en los duros inviernos, cuando la nieve cubría los valles y el trabajo agrícola era imposible, las familias de los Alpes se refugiaban en sus casas de madera. Con paciencia, precisión y disciplina, comenzaron a ensamblar pequeños mecanismos de relojes en sus casas, bajo la guía de artesanos y relojeros franceses que habían huido de las guerras religiosas. En aquellas largas noches sin cultivo, los hombres fabricaban piezas diminutas, y las mujeres y los niños las ensamblaban con manos firmes y paciencia infinita. Cada hogar se transformaba en un pequeño taller, y cada engranaje era una semilla de ingenio. Así nació lo que más tarde sería conocido como el établissage, una red artesanal donde cada familia producía una parte del reloj, ya fuesen ruedas, muelles, manecillas, etc., que luego se reunían en los talleres principales de Ginebra o Neuchâtel. Pero la historia de la relojería suiza no comenzó solo con el frío, sino con la fe. A finales del siglo XVI, Francia fue sacudida por guerras religiosas. Los hugonotes, protestantes perseguidos por su fe, huyeron hacia el norte en busca de libertad. Muchos de ellos eran orfebres, joyeros y relojeros, maestros del arte mecánico y del trabajo fino del metal. Cruzaron las montañas y encontraron refugio en la neutral Suiza, especialmente en Ginebra, donde el reformador Juan Calvino había establecido un ideal de austeridad y disciplina. Curiosamente, Calvino estaba en contra del uso ostentoso de joya, pero no de relojes. El reloj, que combinaba utilidad y sobriedad, fue aceptado como símbolo del orden divino. Así, los artesanos franceses transformaron su talento joyero en precisión mecánica, adaptando su arte a una ética más severa, más espiritual. En poco tiempo, Ginebra se convirtió en la cuna de la relojería protestante, donde el tiempo se medía no solo con engranajes, sino con moral. En Ginebra, dichos relojeros enseñaron a los campesinos locales, compartieron sus técnicas y fundaron los primeros talleres. Además, sembraron lo que se convertiría en una tradición nacional: la precisión como virtud moral. Para ellos, el reloj no era solo un objeto útil, era un símbolo del orden, la constancia y la fe en un mundo donde el tiempo pertenecía a Dios. Así nació una economía única, una alianza entre el invierno, la fe y la precisión. En cada reloj suizo de aquella época no solo latía un mecanismo, sino una historia de supervivencia, devoción y trabajo silencioso. De estos humildes talleres surgirían las casas más legendarias de la relojería. A mediados del siglo XVIII, la relojería suiza ya había pasado del hogar campesino al taller urbano. Ginebra, Neuchâtel y Le Locle se convirtieron en pequeños laboratorios del tiempo, donde cada maestro buscaba perfeccionar el movimiento de los engranajes. Y entre todos ellos, surgieron nombres que cambiarían para siempre la historia de la relojería. En 1755, Jean-Marc Vacheron, un joven relojero de Ginebra, fundó su pequeño taller. Su lema era simple: hacer lo mejor posible, sin concesiones. Durante 3 generaciones, su familia mantuvo viva esa filosofía. En 1819, su nieto Jacques Barthélemy Vacheron se asoció con un comerciante visionario, François Constantin, dando origen a la casa Vacheron-Constantin. Su eslogan, si posible, fais mieux, et c'est toujours possible, que significa
Hazlo mejor si es posible, y siempre es posible. Se convirtió en un manifiesto de la precisión suiza. Los relojes Vacheron se distinguían por sus complicaciones astronómicas, calendarios perpetuos y acabados minuciosos que parecían obra de orfebrería. Mientras tanto, en París, otro relojero revolucionaba la manera de entender el tiempo. Abraham Louis Breguet, nacido en 1747 en Neuchâtel, Suiza, se formó en Francia y fundó su taller en el Quai de l'Horloge, donde inventó mecanismos que marcaron la historia. Entre sus innovaciones destacan el turbillón en 1801, un sistema que compensa los efectos de la gravedad en el movimiento del reloj; el escape natural, que mejoraba la precisión y reducía el desgaste; la aguja Pomme Evide, o aguja Breguet, reconocible por su elegancia y equilibrio; y el reloj automático Perpetuel, precursor de los relojes de carga automática. Sus clientes eran reyes y científicos: Luis XVI, María Antonieta, Napoleón Bonaparte, el físico Pierre-Simon Laplace y el escritor Alexander Pushkin. Breguet convirtió la mecánica en poesía y sus relojes en símbolos de poder y refinamiento intelectual. Décadas después, el espíritu de Breguet encontró herederos en Ginebra. En 1839, Antoni Patek, un noble polaco exiliado tras las guerras de independencia de su país, buscaba un oficio que combinara precisión, arte y espiritualidad. Se asoció primero con François Chapek y más tarde, en 1845, con un joven ingeniero francés, Adrien Philippe. Philippe había inventado un mecanismo revolucionario, la corona de cuerda, que eliminaba la llave tradicional usada para dar cuerda y ajustar la hora. Era un avance tan simple como genial y transformó la experiencia cotidiana del reloj. Juntos fundaron Patek Philippe, una casa que apostó no solo por la técnica, sino por la filosofía del tiempo. Sus relojes se fabricaban bajo una idea que todavía define a la marca: nunca posees un Patek Philippe completamente, solo lo cuidas para la siguiente generación. Un lema que resume a la perfección la noción suiza de eternidad. El tiempo como herencia, no como propiedad. Vacheron, Breguet y Patek Philippe marcaron tres caminos complementarios. Vacheron, la tradición del detalle perfecto; Breguet, la genialidad inventiva y el equilibrio entre ciencia y arte; Patek Philippe, la unión de la técnica moderna con la visión espiritual del tiempo. Estos maestros transformaron la relojería suiza en una sinfonía de engranajes, donde cada pieza tocaba su nota con precisión divina. Y mientras el resto del mundo industrializaba la producción, Suiza conservó su mayor tesoro: la paciencia. A mediados del siglo XIX, el reloj dejó de ser un simple instrumento de medición. Ya no bastaba con que marcara el tiempo con precisión. Debía contar una historia, revelar un estatus y encarnar el alma de su creador. La relojería suiza, que había nacido en talleres humildes, se transformaba en la encarnación del lujo moderno. Las exposiciones universales se convirtieron en el escaparate del progreso humano. En ellas, la relojería suiza brilló con fuerza. Cada casa competía no solo en precisión, sino en belleza. Los cronómetros marinos y relojes de bolsillo de Ginebra, Neuchâtel y la Chaux de Fonds ganaban medallas, y con ellas, reputación mundial. Mientras Inglaterra mostraba la potencia de sus fábricas, Suiza presentaba algo diferente: la perfección hecha a mano, una devoción casi monástica por el detalle. El lujo, por primera vez, se definía no por la ostentación, sino por la calidad invisible. Un reloj suizo no gritaba su valor, lo susurraba con elegancia. En esta época, los relojeros comenzaron a colaborar con artistas, orfebres, grabadores
miniaturistas y esmaltadores. Las esferas se convirtieron en lienzos y los mecanismos en esculturas vivas. Un reloj podía contener el retrato de una dama, una escena mitológica o una constelación exacta del cielo nocturno. Las manufacturas más refinadas, como Breguet, Vacheron Constantin, Patek Philippe, Audemars Piguet y más tarde Jaeger-LeCoultre, elevaron el oficio al nivel de las bellas artes. Todas compartían una filosofía. El lujo no era el oro, sino el esfuerzo humano que contenía cada engranaje. En un siglo donde la industria avanzaba a toda velocidad, ellos defendían la lentitud, la paciencia del maestro que ajusta una espiral a mano, una tarea que podía tomar días. El siglo XIX también fue el siglo de la burguesía. Los nuevos empresarios, banqueros y políticos querían símbolos que representaran su ascenso. El reloj de bolsillo se convirtió en el más poderoso de todos, un emblema de éxito, disciplina y elegancia. Quien poseía un Patek Philippe o un Breguet no solo demostraba riqueza, sino criterio y cultura. El tiempo se transformó en metáfora de control y racionalidad. Quien domina el tiempo, domina el mundo. En las cortes y salones, el reloj ya no se consultaba solo para saber la hora, sino para mostrarlo. El gesto de sacar el reloj del chaleco era una declaración silenciosa de poder. A finales del siglo XIX, el mundo se industrializaba. En Estados Unidos, empresas como Waltham y Elgin producían relojes en masa con maquinaria moderna. Muchos creyeron que Suiza no podría competir con sus métodos. Pero los suizos respondieron de otra forma, manteniendo el alma artesanal e integrando poco a poco la precisión industrial. Surgieron nuevas manufacturas colectivas, cooperativas y sistemas de calidad. En 1876, tras visitar la Exposición Universal de Filadelfia y ver el poder de la mecanización estadounidense, los suizos regresaron a casa decididos a mejorar. De esa fusión entre arte y técnica nació la identidad suiza moderna: precisión mecánica, elegancia discreta y fiabilidad absoluta. Con el tiempo, el reloj dejó de ser una herramienta para convertirse en un vínculo emocional. Era el regalo de bodas, el símbolo de un logro, la herencia de una generación. Cada reloj llevaba dentro no solo engranajes, sino historias, de amor, de esfuerzo, de memoria. Y así, Suiza conquistó el tiempo. No lo hizo con ejércitos ni con territorios, sino con algo más poderoso: la perfección invisible del trabajo bien hecho. El siglo XX fue un campo de pruebas para la relojería suiza. Después de siglos perfeccionando engranajes, complicaciones y artesanía, la industria enfrentó su mayor amenaza: la revolución del cuarzo. A comienzos del siglo XX, los relojes mecánicos eran precisos, confiables y símbolos de estatus. Marcas como Patek Philippe, Vacheron Constantin, Rolex, Omega y Jaeger-LeCoultre lideraban la industria, compitiendo en innovación y complicaciones técnicas. Rolex introdujo la certificación de cronómetro, mientras Patek Philippe creaba complicaciones increíbles: calendarios perpetuos, repetidores de minutos y tourbillons que aún hoy son referentes. Los relojes mecánicos eran obras de arte que combinaban ingeniería, estética y lujo, y dominaban el mercado mundial. En 1969, todo cambió con la llegada del Seiko Astron, el primer reloj de cuarzo comercial. Este pequeño dispositivo podía medir el tiempo con una precisión imposible para los relojes mecánicos y además a un costo mucho más bajo. Fue el inicio de la llamada crisis del cuarzo. Fábricas suizas cerraron, los artesanos perdieron su empleo y la tradición parecía condenada a desaparecer. Algunos pensaron que los relojes mecánicos eran reliquias del pasado,
incapaces de competir con la era digital. Pero Suiza reaccionó con creatividad. En 1983 nació Swatch, un reloj de cuarzo asequible, con diseño moderno y colores atrevidos. Swatch no solo recuperó el mercado masivo, sino que también salvó la industria relojera suiza de la extinción. Al mismo tiempo, los relojes mecánicos se redefinieron. Ya no competían en precisión, sino en lujo, artesanía y herencia. Marcas como Patek Philippe, Vacheron Constantin, Breguet, Audemars Piguet y Rolex consolidaron su posición como símbolos de exclusividad, mientras Japón dominaba los relojes asequibles y precisos. La crisis del cuarzo enseñó algo fundamental. El tiempo no se mide solo con exactitud, sino con significado y valor humano. Hoy, la relojería suiza sigue siendo un referente mundial, no por competir en cantidad o precio, sino por crear objetos que perduran, emocionan y conectan generaciones. Desde los talleres de campesinos en los Alpes hasta los relojes mecánicos de lujo y los Swatch de colores brillantes, la historia del reloj suizo es una historia de resiliencia, ingenio y arte. El tiempo avanza, la tecnología cambia, pero la pasión por medirlo con excelencia sigue intacta.